Hola, buenos días. Soy Amy Kessler de la Reserva de Acción Climática. Vamos a esperar un par de minutos más para que los demás puedan juntar. Muchas gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Estamos esperando un minuto más para que todos puedan juntar. Gracias, Amy. Gracias, José. ¿Hay café, Carlita? ¿Hay café? Ok, bueno, tal vez iniciamos. Así que muchas gracias a todos y todas por juntar la llamada hoy. Pues es la quinta reunión del grupo de trabajo para la actualización del protocolo forestal para México, versión 3.0. Hoy vamos a hablar sobre adicionalidad. Entonces, hay que ver que siempre haya agua en el baño para que no haya problemas. Pues como siempre, pedimos que todos se mantengan en silencio. Hola, José. ¿Podrías ponerte en modo de silencio? Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, pues los miembros del grupo de trabajo siempre tienen la oportunidad de participar activamente durante la reunión, pero pues pídales que se mantengan en silencio a menos que, o pues hace que quieran hablar como participante del grupo de trabajo. Haremos y responderemos a las preguntas a lo largo de la sesión, así que no tienen que esperar al fin. Siempre les invitamos a hacer sus preguntas durante la sesión. Todos los demás asistentes o los observadores están en modo de solo escucha. Sin embargo, siempre se puede enviar sus preguntas en el cuadro de preguntas de GoToWebinar. Haremos un seguimiento por correo electrónico para responder a cualquier pregunta que no se haya abordado durante la reunión. Y las diapositivas y una grabación de la presentación se publicarán en línea. Muy bien, entonces, como siempre, vamos a hacer una breve introducción, pues hablar sobre el proceso y de ahí hablar sobre las consideraciones para la actualización del protocolo. Hoy vamos a hablar en particular sobre la herramienta de riesgo de cobertura forestal para actividades de restauración. Y pues siempre tenemos una discusión abierta al fin, a ver si hay otras consideraciones. Y después hablar sobre los próximos pasos. De nuevo, yo soy Amy Kessler, directora de Operaciones de América Latina de la Reserva de Acción Climática. Hoy estoy acompañada por mi colega Aurelia Casarubias, quien es una asociada analítica. También John Rimicol, el director asociado de Soluciones Basadas en la Naturaleza, también está apoyando a la actualización, aunque no está presente hoy.
También estamos trabajando con Alberto Ramírez como asesor y John Nickerson como asesor técnico también. Muy bien, entonces, como hemos mencionado en las reuniones anteriores, pues el objetivo para la actualización es para proporcionar las mejores prácticas para la contabilidad de gases de efecto invernadero, alineado con las leyes, normas y condiciones de México, con el fin de generar los CRTs para los dueños forestales de México. También cumplir con los criterios de compensación de alta calidad y los principios de la reserva, aprovechar las lecciones aprendidas de la implementación del protocolo durante casi 10 años, tecnologías emergentes, avances aplicados a otros protocolos y proyectos de compensación, y solicitar e incorporar la retroalimentación de las partes interesadas de expertos. Pues ya, como mencioné, es la quinta reunión del grupo de trabajo. Hoy vamos a abordar el tema de adicionalidad. Y como se puede ver con el cronograma, después vamos a tener unos meses para el desarrollo del protocolo. Durante este periodo también estamos pensando que vamos a compartir un borrador con el grupo de trabajo y posiblemente tener otra reunión del grupo de trabajo en enero para revisar las actualizaciones que hemos incorporado según las discusiones que hemos tenido hasta la fecha. Y después vamos a tener el periodo de comentarios públicos en marzo para que podamos compartir la versión final con la Junta Directiva de la Reserva para su aprobación en junio. Ok, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre adicionalidad y en particular para las actividades de restauración. Si alguien tiene alguna otra actividad que pues quisiera también hablar pues sobre sus requerimientos de adicionalidad, pueden avisarnos, pero principalmente estamos con el fin de actualizar o revisar los términos de adicionalidad para actividades de restauración y más bien en particular para manglar y selva. Entonces, primero, para revisar, ¿qué es adicionalidad? Pues bueno, un proyecto forestal se considera adicional si este no se hubiera implementado sin los incentivos del mercado de carbono. Pero eso siempre tenemos dos pruebas, ¿verdad? La prueba del estándar de desempeño, que requiere que protocolos forestales implementen actividades para aumentar los reservos de carbono más allá que el escenario sin proyecto. Y bueno, la prueba de requisitos legales muestra que las actividades requeridas por ley no se consideran adicionales, ¿verdad? Así que cualquier actividad que es requerida por ley no será elegible o no será adicional. Muy bien, entonces hoy vamos a enfocar en lo de la prueba del estándar de desempeño. Así que para revisar brevemente, pues esta prueba consiste en realizar un análisis por tipo de actividad que determina si el riesgo de pérdida de la cobertura forestal en un área de actividad es suficiente para garantizar que las mejoras de carbono forestal se consideran adicionales. Entonces, tenemos diferentes pruebas para cada actividad, ¿verdad? Entonces, para manejo forestal mejorado está vinculado con los riesgos presentados por ejecutar un programa de manejo forestal que autoriza el aprovechamiento, ¿verdad? La prueba está vinculada con este programa de manejo que autoriza el aprovechamiento. Para reforestación está vinculada con la definición de reforestación, en que las áreas de actividad que demuestran que no han estado cubiertos por bosques en los últimos 5 años o que recientemente han tenido una perturbación natural, pues sus actividades pasan la prueba. Para bosques urbanos pequeños, sistemas agroforestales y sistemas silvopastoriles, está vinculado con pues, los riesgos inherentes con estos tipos de actividades. Así que estas actividades pasan automáticamente según los riesgos que siempre se presentan con esos tipos de actividades. Bosques urbanos grandes, en este caso, tienen que hacer un análisis de la cobertura de copa histórica para demostrar que la tendencia de la cobertura de copa en su área de actividad va por abajo. Así que para mostrar que históricamente la tendencia va por abajo, entonces podemos mostrar que está en riesgo. Para restauración, esas son las actividades, ¿verdad? Para recordarnos, restauración son actividades que tienen
cobertura forestal, degradado probablemente, pero no tienen programa de manejo. O sea, no tienen programa de manejo, no cumplen con cualquier otra actividad, pero tienen una cobertura forestal de por lo menos 10% para cumplir con la definición de bosque en el protocolo. Pero se presentan diferentes riesgos sobre la cobertura forestal, ¿verdad? Entonces, por esto, utilizamos una herramienta de riesgo de cobertura forestal para determinar si se presenta suficiente riesgo de deforestación y degradación para cumplir con la prioridad de la tabla de desempeño. Entonces, pues bueno, vamos a revisar la herramienta. Eso es la herramienta de riesgo de cobertura forestal para actividades de restauración. Voy a abrir la herramienta ahorita. Dame un segundito. Okay. Ok, ya se puede ver, ¿verdad? La herramienta, creo que sí, ok, muy bien. Perdón. Ok. Muy bien, entonces aquí está la herramienta para actividades de restauración de nuevo. Aquí en la primera pestaña son las instrucciones, ¿verdad? Así que dice que bajo el protocolo forestal, esto es para la versión 2.0, ¿verdad? Por eso estamos revisándolo ya para la actualización. La reserva únicamente registrará proyectos que generan remociones de gases de efecto invernadero que se determine sean adicionales a lo que hubiera sucedido en ausencia del mercado de carbono. Junto con las consideraciones legales, la prioridad de la estándar de desempeño evalúa criterios relacionados con la actividad del proyecto para identificar que el financiamiento de carbono proporciona un elemento importante para contrarrestar los riesgos de deforestación y degradación en el área de actividad. Los impulsores de la deforestación y degradación pueden ser complejos. Esta herramienta supone que ciertas características regulatorias, por ejemplo, limitaciones en el aprovechamiento, económicas, por ejemplo, acceso a mercados, sociales, por ejemplo, niveles de población, y biofísicas, por ejemplo, características del suelo, pueden aumentar o disminuir el riesgo de deforestación y degradación forestal en el área de actividad. Creo que pueden verlo suficiente bien, perdón. Ok. Entonces ya eso es la introducción. De ahí tiene como la descripción de cómo se utiliza. Y voy a mostrarles directamente, así que no voy a revisar todo aquí. Pero básicamente hay diferentes secciones y tiene que contestar cada sección, ¿verdad? Para el área de actividad. Y bueno, aquí también menciona que esta información está basado en un estudio del Banco Mundial que se llama Roads, Lands, Markets and Deforestation, Policy, Research, Development, Environment, Infrastructure and Agricultural Division. Disculpa que está en inglés. Eso es el estudio que se basa en análisis sobre los riesgos de deforestación y degradación. Muy bien, así que básicamente eso es la introducción de la herramienta y aquí es donde se ingresan los datos de su área de actividad, ¿verdad? Entonces voy a hacer una demostración brevemente para que todos entendamos cómo funciona la herramienta antes de hablar sobre las consideraciones para su actualización para diferentes como ecosistemas, principalmente manglar y selva, pero también restauración general. Pues también podría mencionar que estamos abiertos a diferentes consideraciones para, pues, si fuéramos a hacer diferente herramienta o diferente pestaña para manglar y selva, es muy probable que podríamos hacerlo de esa manera, ¿verdad? Pero para entender lo que existe ahorita para restauración, pues básicamente tiene que contestar la pregunta. Voy a aumentarlo de nuevo. La primera pregunta si tiene un programa de manejo para aprovechamiento autorizado por la SEMARNAT. Pues realmente si fuera a decir sí aquí, no debería estar utilizando esta herramienta, porque sí sería manejo forestal mejorado, ¿verdad? Así que esta herramienta es solamente para restauración, pero incluimos la pregunta solo para, pues, asegurar que nadie está confundido y pues, que
realmente sin programa de manejo de aprovechamiento, va a pasar. Pero pongamos no, porque realmente todos deberán contestar no a esta pregunta. De ahí pregunta sobre si tiene pues un estatus de protección, ¿verdad? Que no permite aprovechamiento comercial a largo plazo o pues a corto plazo. Entonces, como por ejemplo un parque nacional, vida forestal, programa de pago por servicios ambientales, etc. Entonces, esos factores van a reducir el riesgo de deforestación y degradación, ¿verdad? En el, no sé, contable de riesgo. Entonces aquí voy a poner sí, por ejemplo, o no aquí, vamos a ver. Realmente creo que mucho de manglar, ¿verdad? Será dentro de lo que será considerado como área protegido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Por favor, de ahí la próxima sección sería como respecto a riesgos de cambio de uso de suelo, de deforestación, de forestal a no forestal, ¿verdad? Riesgos de deforestación, básicamente. Entonces, esas preguntas tienen que ver con la población cercana. Entonces, aquí va a contestar, pues, básicamente la población dentro de 0 a 15 minutos, 16 a 60 minutos, 61 a 20, etc. Entonces, pongamos que, no sé, aquí tenemos esta población, aquí hay una ciudad muy cerca. Dentro de 1 hora hay una gran ciudad. Y aquí también. Okay, muy bien. De ahí preguntas sobre actividades agropecuarias que se llevan a cabo fuera del área de actividad. Si son con fines de subsistencia o comerciales. Si pongamos aquí comercial. Pongamos aquí si el precio está aumentando, se mantiene igual o disminuyendo. Ponemos que, no sé, aumentando. Actividades agropecuarias que llevan afuera del área de actividad, si se reciben subsidios del gobierno. Vamos a poner, no sé, sí o no. ¿Cómo se caracteriza la pendiente? Vamos a poner así, plano. Porque obviamente pendiente va a afectar si podrían implementar diferentes actividades. Ok, entonces se puede ver básicamente con los análisis no pasaría. Tendría que seguir con la siguiente sección. Probablemente si fuera a poner no aquí, va a pasar. Entonces esto es porque está dentro de un estatus de protección, entonces se baja el riesgo, entonces realmente tiene que mostrar en la tercera sección que se pasa si está dentro de protección. Y menciono esto porque realmente creo que mucho de manglar será dentro de área protegida, ¿verdad? Tal vez la selva no tanto. Bueno, entonces si no pasa en las primeras dos secciones, tiene que pasar en la siguiente sección. Y aquí lo que requiere es, pues, básicamente mostrar que la cobertura forestal históricamente ha sido reducido por lo menos 10%. Entonces podemos poner, no sé qué, eso es la imagen histórica. Tendría que utilizar la herramienta IG Canopy, Google Earth para calcular el estimado de cobertura de copa en estas dos imágenes, perdón. Entonces, si fuera a poner aquí 2000, la cobertura histórica tal vez tenía, no sé, cobertura de copa 80%. Aquí hoy en 2010, para ponerlo fácil, está en 60%. Ok, está reducido cuando se normaliza a un periodo de 10 años. Está reducido por 12% en estas dos imágenes. Así que en este caso pasaría, porque tiene que estar reducido por lo menos 10%. Ok, entonces estoy solamente revisando esto para mostrar lo que existe hoy. Como se puede ver, los factores que se consideran aquí. Tus datos están mal puestos ahí. Pusiste al revés el año y el porcentaje en la segunda parte. Tienes razón. Qué chistoso. Wow. Ok. Gracias. Creo que va a pasar. Ok, ya es mucho más. Vale, muy bien. Gracias, Charlie. Creo que fue. Muy bien, entonces se puede ver que ya es aún más degradado, ¿verdad? Entonces, bueno, estoy mostrando esto porque si un proyecto hoy fuera a tener cobertura forestal y no tiene programa de manejo de aprovechamiento, tendría que utilizar esta herramienta.
Entonces, principalmente creo que manglar y selva va a entrar así, menos que si tenga un programa de manejo de aprovechamiento pasa en la selva, ¿verdad? Pero normalmente no hay mucho. Entonces, como se puede ver, los factores de aquí son basados en el estudio que mencioné y creo que son más vinculados con un bosque, pues, que no es tanto, no incluye factores específicamente para la selva y manglar, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar a la presentación. Ok. Y lo que estamos con esta actualización, lo que quisiéramos hacer es revisar la herramienta, revisar factores específicos para manglar y selva y considerar cuáles factores debemos utilizar y cuáles estudios pues se puede justificar esos factores, ¿verdad? Entonces sí hay diferentes factores de riesgo de deforestación para manglar y selva que debemos incluir y cuáles estudios muestran con evidencia, ¿verdad? Científica estos factores de riesgo. O si no hay, no sé, también, ¿verdad? Eso es la pregunta. Entonces, hasta la fecha, como se puede ver aquí, es el estudio actual. Y bueno, estos son los estudios que hemos empezado a revisar. Por ejemplo, un estudio de los manglares de México, es una revisión general que muestra las tasas de deforestación, tasa nacional de como 5% por año. Y también tiene diferentes factores para diferentes regiones. Se puede ver en el Caribe, un poco más, 12% en comparación al Golfo de México o el Pacífico. Está reducido un poquito. Entonces, estamos evaluando más detalles de análisis. También hay un análisis que se llama Assessing Distribution Patterns, Extent and Current Condition of Northwest Mexico Mangroves. Eso es en particular para el oeste. Ahí tiene una tasa de deforestación de 2% regional. Un estudio de la anthropization in the coastal zone associated with Mexican mangroves, así que son los factores pues causados por humanos que está causando el cambio de uso del suelo de manglar, ¿verdad? Entonces tiene diferentes factores ahí. Hoy en la próxima diapositiva voy a revisar los diferentes factores que hemos encontrado. Lo mismo con distribución y extensión de manglar perturbado, muestra los cambios dentro de el manglar perturbado en todo el país, es por Conavio, y la actualización y exploración de los datos del sistema de monitoreo también de Conavio, ¿verdad? Tiene mucha información sobre las diferentes tasas de deforestación y pues cómo está el manglar en todo el país, cómo está cambiando y cuáles son los factores pues causados por humanos que está generando la deforestación o el cambio de uso del suelo de manglar o degradación del manglar también. Entonces, estos son los estudios hasta la fecha que estamos revisando. Lo que estamos solicitando de ustedes hoy, pues realmente es como, pues si tienen más estudios que debemos considerar con respecto a los factores de riesgo de deforestación y degradación de manglar, a favor de enviarnos los estudios. Estamos buscando principalmente para México, por supuesto, si hay estudios específicamente de México sobre el manglar y selva y los diferentes factores de riesgo de deforestación y degradación. Realmente no, hasta la fecha no hemos encontrado un estudio que es igual al estudio del Banco Mundial, que tiene como el porcentaje de riesgo según los factores. Lo que estos estudios muestran realmente es pues el riesgo, los porcentajes de degradación y factores que está causando degradación y deforestación, pero no tiene como específicamente porcentaje de riesgo según esos factores. Es un poco diferente, pero creo que de todas maneras podemos seguir con el análisis. Pero si tiene más estudios, realmente creo que muchos de ustedes son expertos en manglar y selva y pues les invitamos a enviarnos los estudios para revisar. Y bueno, lo que hemos encontrado hasta la fecha, pues las causas de deforestación y degradación que debemos considerar específicamente para el manglar y selva son las siguientes: construcción de caminos y carreteras, urbanización de zonas costeras o construcción de desarrollos turísticos,
infraestructura para la explotación y transporte de petróleo, instalación de líneas de energía eléctrica y actividades agrícola, pecuaria, por ejemplo, granjas acuícolas y estanques artificiales, ¿verdad? Y esos estudios, sí, como tienen detallado cuáles factores están en diferentes regiones y como las hectáreas que están convertidas según estos diferentes factores. Así que es bastante interesante el análisis, pero todavía realmente, como mencioné, si hay más estudios y hay más factores, eso es la pregunta de hoy. Así que veo aquí una pregunta de Elisa. ¿Han revisado el Atlas de riesgo de INEC? No, Elisa, sí, no tenemos este Atlas. Si podrías enviarnos el estudio, sería muy, muy útil, me imagino, de INEC, por supuesto. Así que muchas gracias. No sé, Elisa, si quieres activar tu micrófono y explicarlo. Disculpa, sí, claro, se lo comparto con mucho gusto y además creo que en este aspecto creo que los cambios van a ser, o sea, la diversidad va a venir geográficamente. Veo que en la página anterior tenías una referencia específica para el noroeste, maravilloso, pero creo que el trabajo va a ser encontrar referencias específicas para cada una de las regiones determinadas por Conavio, es decir, para los 3 Pacíficos, para el Golfo y para Península de Yucatán, tanto los riesgos como los porcentajes de deforestación van a ser distintas en los manglares. También les voy a compartir un estudio que se hizo también con el INEC a través de PNUD, en el cual se parametriza este riesgo en cada una de las regiones y se aplica proyectos de carbono azul. Este trabajo se incluyó en la sexta convocatoria, en la sexta comunicación nacional y también les puede servir de ayuda. Y déjenme, le pienso un poco más a ver si saco algo más de referencias. Se los comparto con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias. Se escucha súper Gracias, Elisa. Amy, ¿puedo comentar algo? Adelante. Gracias. Justo lo que menciona Elisa, yo creo que es algo que tendríamos que considerar para, no nada más para el tema de adicionalidad, sino también en cuanto a las tasas de secuestro que se platicaban el otro día, porque tanto esos estudios como lo que reporta Conavio, Elisa acaba de mencionar un punto clave. Lo que yo he encontrado o lo que hemos estado platicando en estos días es que hay tasas, por ejemplo, de deforestación, tasas de secuestro, tasas de cambio de uso de suelo por 5 regiones, que son Pacífico Norte, que incluye las Baja Californias, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Pacífico Central, que incluye Jalisco, Colima, Michoacán, Pacífico Sur para Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Golfo de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Península de Yucatán, que son Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Yo creo que sí que vale mucho la pena tener estas 5 regiones en mente, porque evidentemente sus tasas de captura, sus tasas de deforestación, sus tasas de cambio de uso de suelo van a ser bien diferentes. Sí, eso, muchísimas gracias, Elisa. En el estudio que encontramos de la antropización de este señor y su equipo, se me olvida el nombre, déjame ver, es Velázquez y muchas otras personas que trabajaron con él. Estas otras categorías las estudiaron a partir de la metodología de Conavio, que es una modificación del INRA, que es un índice integrado relativo de antropización. Aquí se están considerando, el INRA considera muy poquitos valores, como 4 tasas nada más, 4 indicadores, pero por ejemplo, el estudio de este señor tiene otras variables, por ejemplo, construcción de carreteras, caminos, si es un cambio de uso para cuestiones rurales, urbanas, extracción de petróleo, refinerías, salinas, depósitos de desechos urbanos, zonas industriales, puertos, aeropuertos, granjas de acuacultura, infraestructura hotelera, zonas turísticas, zonas rurales, etcétera. O sea, si son turísticas rurales, urbanas, etcétera. Si hay cultivos y
otro tipo de disturbio del manglar. Entonces, no sé, Amy, ¿qué te parece si podríamos revisar estas categorías, compartirlas con el grupo de trabajo y revisar con ustedes también cuáles consideran las más óptimas? Porque a lo mejor tener 20 categorías nos va a volver la herramienta muy, muy complicada de usar, ¿no? Entonces, tal vez las que sean más destacables, pero sí, quería mencionar eso, puntualizando. Es importante tener en cuenta las 5 regiones. Es importante tener en cuenta que cada región va a tener estas tasas diferentes de deforestación, de antropización y de captura de carbono, por ejemplo. Y tener en cuenta cuáles serían las categorías. La metodología INRA parte de evaluar estos impactos antropogénicos a través de una tasa que va de 0 a 1. Es así de sencillo. Valores entre 0 y 1, pero creo que tendríamos que ponernos de acuerdo con base en la literatura para ver cuáles valores asignamos. Y, por ejemplo, la división es muy sencilla. Es la misma que hace Conavio. Son parches o franjas de manglar que son de 1 hectárea, un poquito más que 1 hectárea, subdivididas en cuadrantes de 50 metros cuadrados. Y es la metodología que están generalmente utilizando. No sé, Elisa, si el INEC tiene una metodología similar o si es muy diferente. Ya, gracias. No, de hecho han de estar alineados con Conavio, es parte de la intención, y cada vez lo consiguen mejor, y sí, según yo están basados en las mismas regiones. Súper, entonces yo creo que eso sería muy bueno tenerlo en cuenta para poder alinearnos a esas regiones, ¿no? No sé, Amy, ¿qué piensas? No, de acuerdo. Pues justamente eso, si fuéramos a entender o tener los estudios que pueden mostrar esos factores de riesgo en sus diferentes regiones y más bien según factores que podemos como mostrar, por ejemplo, si mi manglar está cerca a una ciudad de tal distancia que mi riesgo es ya más alto, o si hay una carretera que está de tal distancia de mi manglar, de mi área de actividad, que ya mi riesgo es más, ¿verdad? De cualquier porcentaje. Eso es lo que realmente buscamos, de que alguien podría decir, aquí están las características de mi área de actividad, y eso muestra que pues hay esos factores de riesgo según estos estudios. Así que si podemos mostrar los factores de riesgo según las características geofísica, geográfica, social de su área de actividad, eso es justamente lo que buscamos, ¿verdad? Así que pues sí, muchas gracias. Yo creo que estamos de acuerdo. Así que muchas gracias y vamos a revisar los estudios. Yo veo aquí en el chat que Elisa sí nos envió el estudio ¿es de Conavio? No, es del Gobierno de México, no sé exactamente, me imagino de INAC, ¿verdad? Que mencionaste, muchas gracias. Y el otro de INAC, ¿verdad? Creo. Muchas gracias. Y ahí veo que Oswaldo mencionó en este documento publicado por CONAFOR se pueden identificar las tasas oficiales de deforestación y las causas directas de la deforestación nivel ecoregiones, nivel 1. Muchas gracias, Oswaldo. No sé si quieres activar tu micrófono y mencionar algo más. Sí, gracias, Amy. ¿Me escuchan? Sí. Sí, solamente comentar que en este documento que fue publicado el año pasado, se tienen las tasas oficiales de deforestación del año 2000 al año 2018 de manera anual y están obtenidas a nivel de ecorregión nivel 1. Y en estas también se identifican las causas directas de deforestación. Esto principalmente para lo que son bosques y selvas. Para el caso particular de manglar no se desagregan, pero sí para en general lo que son tierras forestales. Gracias. No, es súper útil que honestamente hasta la fecha no hemos encontrado muchos estudios sobre causas de degradación de selvas. Es bastante útil. Muchas gracias. No sé.
Alberto, no sé quién tiene su micrófono activado. Yo a mí Oh, hola, José. siento que el enfoque está más dado a las causas degradativas, pero también revisando los últimos informes de Conavio Alimentario Nacional de Manglares, aparentemente hay un crecimiento de 150,000 hectáreas en los últimos 10 años. Entonces también hay que valorar esa parte que está sucediendo. Y un ejemplo somos nosotros. Bueno, José, estás mencionando sobre el crecimiento del manglar, como Sí, cierto. reforestación. Los inventarios están arrojando casi 900,000 hectáreas de manglares ahora en México. En el 2010 habían 810,000 hectáreas, según datos del propio Conavio y el Inventario Nacional de Manglares. Ok, muy bien. Pues solo para mencionar que lo que estamos haciendo aquí es para evaluar riesgos de deforestación y degradación para justificar la adicionalidad. Según lo que acaba de mencionar, está haciendo que el manglar está creciendo, me imagino por actividades de reforestación, así que no podemos decir que está creciendo naturalmente, pero sí tendremos que tomar en cuenta estos flujos netos de deforestación, degradación y reforestación activamente para decidir si realmente hay riesgos que justifican la adicionalidad. Ok. José, lo que dice José es cierto. El informe de Conavio pone estos crecimientos como un contraste de puedes ver, ¿no? La media histórica y las tendencias en degradación y en recuperación. Y sí que hay zonas donde hay ganancia. Pero José, justo lo que dice Amy, lo que necesitamos es sí es importante reconocer esos esfuerzos de recuperación, pero ahorita lo que nos preocupa es, por ejemplo, demostrar la adicionalidad de San Crisanto, ¿no? O sea, o de los diferentes proyectos. Es decir, con base en esta herramienta, podríamos asignar a partir de estas tasas de deforestación y de los diferentes factores de riesgo, la posibilidad de que un proyecto sea elegible. No, porque si estamos teniendo ganancia, entonces el esfuerzo recordemos que el protocolo para México y cualquier intento de proyectos forestales de captura de carbono tienen que dirigirse hacia la conservación, ¿no? Ese es nuestro principal objetivo. Entonces, si ya hay un esfuerzo exitoso por la conservación, pues ahí sería un poquito difícil de demostrar adicionalidad y demostrar que ese proyecto requiere del mercado de carbono para existir. Entonces, necesitamos encontrar estos factores y estas tasas de deforestación o de diferentes tipos de riesgo por ganado, por hotelería, por infraestructura, que nos permitan demostrar que el proyecto, a través de este instrumento económico, va a permitir que estas hectáreas de manglar se conserven, después podamos restaurarlas o en este momento podamos restaurarlas con ese dinero, etcétera. Sí, sí creo que tu punto es muy valioso porque sí, en efecto, es muy bueno escuchar. Yo también me sorprendí cuando leí esa noticia, pero no sé si queda un poquito clara la intención más de lo que buscamos. Oh, por supuesto, José, si estás diciendo que sientes que el manglar es suficiente protegida y no requiere mercado de carbono, eso es otro punto de vista que podrías presentar y pues por supuesto lo tomamos en cuenta. No estoy diciendo. No creo que es tu intención, así que por eso No, desde luego que no. Simplemente yo me refería al enfoque que se está usando en la exposición. No para decir que no, desde luego. Como he mantenido yo mi tesis, si la conservación no representa una oportunidad para las comunidades de mejorar sus condiciones de vida mediante el ingreso, la obtención de ingresos en actividades no tradicionales, pues nadie le va a hacer caso a la conservación, nada más los que sean muy románticos. Pero en este momento creo que es importante. Desde luego que tenemos que analizar todos estos 5 puntos que se señalan en la lámina. Y yo estoy pensando en toda la deforestación que ha habido en la barrera de Quintana Roo, desde Holbox hasta Xcalac.
o si lo revisamos en Oaxaca, o si lo revisamos en Jalisco, todas las zonas, afortunadamente ya la disminución por la actividad camaronera en zonas de manglares ya prácticamente está nulificada, pero sí tenemos el riesgo de la cuestión hotelera. De hecho, aquí el gobierno del estado anunció un futuro proyecto de una escalera náutica, aunque nuestro manglar no es un manglar de barrera en la costa, es un manglar del interior, no podemos dejar de ver esta posibilidad que pueda afectar el proceso, ¿no? O sea, yo solo me refería en el contexto. Muchas gracias. Muy bien, veo que en el chat que Elisa ha compartido muchos diferentes estudios de INAC, perfecto, altas nacionales de riesgo, perfecto, muchas gracias, y mapas de oceanwealth.org. Muchas gracias. No sé si hay algo más que quisiera compartir. Amy. Ok, adelante. Gracias. Osvaldo, creo. Sí. Solo quisiera comentar de que en el tiempo que tuve la oportunidad de estar en CONAFOR, tuvimos varias discusiones sobre el alcance de el estudio de Conavio sobre manglares, y parece que también nos llamó en su momento la atención el tema de el incremento en la superficie de manglares, y observamos desde el punto de vista técnico de que hubo un cambio metodológico entre la Carta 2010 y 2015. Y observamos que era probable que ese cambio, ese incremento, ese aparente incremento en las áreas de manglares se deba a un cambio metodológico que posteriormente Conavio nos confirmó. Entonces, me gustaría dejar aquí solamente este comentario para tomar con reserva o compartir solamente esta reserva que observamos de información de Conavio respecto a este cambio metodológico y este entonces aparente incremento. Gracias. Muchas gracias por el comentario, por explicar esto. Es súper importante que sí consideramos esos tipos de consideraciones cuando evaluamos estudios, ¿verdad? Y lo que realmente está mostrando. Muchas gracias, Osvaldo. Sí, además que, por ejemplo, las series que está publicando Conavio son de periodos de 5 años, ¿no? Entonces sería muy fácil en ese aspecto delimitar lo que se puede utilizar, ¿no? Si se puede utilizar nada más, si es confiable utilizar nada más lo que va de 2010 a 2015, considerando este cambio metodológico, pues habría que evaluar, ¿no? Porque hay datos desde 1970 y tantos, ¿no? Entonces, Sí. qué bueno que lo mencionas, Osvaldo. Sí, sí. Gracias. Muy bien, Amy, yo creo tengo una que... pregunta. adelante, Rosendo. Ustedes, bueno, ahorita ya se cambió el tema para el análisis de cobertura, pero ¿está pensando la reserva en hacer un cambio en el análisis de requisitos legales? Lo pregunto sobre todo para aquellas zonas que están dentro de ANPs o que están dentro de áreas federales. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Para áreas que son dentro de ANPs o áreas protegidas, primero, si no está dentro de la zona núcleo, ¿verdad? Podría tener un programa de manejo autorizado por aprovechamiento. Obviamente, yo sé que tú los conoces muy bien. Me imagino que me explicaste eso hace mucho tiempo. Entonces, si fuera tener un programa de manejo de aprovechamiento, podría entrar ya hoy en día como manejo fuerza mejorado. Si no tiene programa de manejo, tendría que, si está dentro de zona núcleo o no, tendría que evaluar con esta herramienta hoy en día, con esta herramienta, si fuera a pasar pues la prueba. Como se puede ver aquí, como pues básicamente va a marcar sí, y siempre para áreas protegidas hoy en día, probablemente no va a pasar aquí. No importa lo que se ingresa, no va a pasar aquí. Tendría que pasar por la tercera sección, lo cual es esta sección,
lo cual sería de demostrar que hay por lo menos 10% de degradación dentro de un periodo de 10 años. Así que no es decir que esas áreas protegidas no pueden ser elegibles, podrían si muestran que hay suficiente evidencia que hay históricamente una tendencia que va por abajo. Y eso es para decir que aunque hay un estatus de protección, podemos mostrar con las imágenes satelitales que la cobertura forestal sigue reduciéndose, pues históricamente. Entonces el estatus de protección no está realmente protegiéndolo y sigue en riesgo, por lo cual buscamos que los incentivos de mercado de carbono podrían aumentar la cobertura de copa, ¿verdad? Y los reservas de carbono, por supuesto. Entonces, no sé si tienes un comentario con respecto a o una sugerencia o una pregunta más sobre cómo esto funciona o sobre este análisis de 10% o si sientes que hay áreas protegidas que realmente sí son en riesgo, pero el análisis no está mostrándolo, o el opuesto, que hay áreas protegidas que muestra que está en riesgo cuando tú consideras que no realmente son. No sé, entonces, no sé si quieres como agregar algo más o si te contesté tu pregunta suficientemente. No, lo decía porque evidentemente aquí en el análisis que se hace para la herramienta de riesgo de cobertura, lo que no permite que pasen las áreas que están bajo, en un área natural protegida, en un área federal, es precisamente que existen reglamentos impuestos para favorecer la conservación. Entonces, la pregunta iba en el sentido de, bueno, si se cambia el requisito perdón, se me fue el tema. Si se cambia la consideración para el requisito legal del carbono, entonces habría más oportunidad de meter esas áreas. Pero bueno, lo digo porque me surgió la duda nada más. El tema también con el análisis de degradación es que hay que usar lo que dice el protocolo, ¿no? De hacer los sitios de 1784, que es 1/10 de hectárea. Entonces, ¿tú consideras que el análisis de las imágenes satelitales podría ser mejorado? ¿O hay una sugerencia sobre el análisis de imágenes satelitales? Perdón, no entendí el último punto. Muy bien. Más que una sugerencia, sería más como un tema de consideración. Yo siento que debería haber más clarificación en cómo utilizar ese análisis, porque sí se puede prestar en algún momento a mucho sesgo, ¿no? Sobre todo definir qué porcentaje de ese 10 de hectárea debería, lo considera el protocolo, pero hay que hacer también algunas consideraciones, también, me parece. Ok, muy bien. Y por supuesto, si tiene más comentarios que quisiera enviar por correo, pues siempre bienvenido, ¿verdad? Pero sí, entonces entiendo que pues sientes que debemos considerar clarificar el análisis de cobertura forestal para las áreas naturales protegidas. Muy bien, creo que entendí que en particular clarificación sobre la unidad de análisis de 1/10 de hectárea, ¿verdad? Que posiblemente es. Ajá. Adelante. No, o sea, nada más estoy confirmando lo que te dije. Ok, perfecto. Muchas gracias, Rosendo. Lo analizamos. Y como digo, si tienes más para enviarme por correo, pues bienvenido. Muy bien. Creo que también Julia tenía algo para agregar. Yo vi tu micrófono activado antes. Sí, un par de comentarios. Primero, bueno, regresando un poco al tema de los casos de éxito, y yo también tenía entendido que había ciertas consideraciones metodológicas, pero en los casos de éxito a lo mejor puede tomarse en cuenta cuáles son los factores, no en la adicionalidad, sino en las salvaguardas, ¿no? Como aprender cuáles son pues estas cuestiones que ayudan a los proyectos de restauración.
Y pues nada, como confirmar que esas cuestiones se tienen consideradas dentro de las salvaguardas. El segundo comentario es respecto a los Julia. factores, ¿sí? Antes de seguir, ¿podrías clarificar específicamente lo que está surgiendo? ¿Cuál específicamente piensas que debería ser incluido en las salvaguardas? Bueno, no tengo ninguno específico, más bien me refería a los comentarios que se hacían hace rato acerca de los casos de éxito de restauración, que se estaba comentando acerca de si incluirlos o no, ¿no? Y que más bien a lo mejor están fuera del enfoque de adicionalidad, pero pues simplemente es una sugerencia de que sí se pueden observar y estudiar cuáles son estos factores en los casos de éxito y que se podrían tomar en cuenta para las salvaguardas, ¿no? O sea, si bien no están fuera del enfoque de la adicionalidad, a lo mejor sí pueden estudiarse para fortalecer las salvaguardas, solo que no tengo ahorita como en mente ninguno concreto, simplemente como sugerencia de dónde incluir pues esta perspectiva. Ok, muy bien. Para salvaguardas ambientales, ¿me refieres? Sí, sí. Ok, de acuerdo. Ok, sí, entiendo. Gracias. Ya. La segunda es respecto a los factores de degradación y de deforestación. O sea, creo que pues algo muy importante para manglar y para humedales en general es que son pues mucho más susceptibles a cambios en los flujos hidrológicos y en la calidad del agua. Entonces, si bien pues cambios en los flujos hidrológicos pueden estar dentro de estos factores que ya se mencionan, creo que sí requieren como atención especial en si existen o no cambios en los flujos hidrológicos o si existen cambios en la calidad del agua que puedan estar amenazando los manglares. Y por último, respecto a la herramienta, la verdad es que no, bueno, mi experiencia se limita a proyectos de Improved Management, pero creo que sería importante que no haya que cumplir con las dos condiciones de pérdida de cobertura y de amenazas, ¿no? Porque el hecho de que no haya habido una amenaza en el pasado no quiere decir que no haya una amenaza ahora, ¿no? O sea, que en el pasado no haya habido efectos de pérdida de cobertura, no quita que hoy haya alguna amenaza nueva que pueda tener efectos en el futuro. Entonces, pues esto es mucho más complicado de demostrar y debería de ir acompañado pues de evidencia sólida de que existe hoy una amenaza nueva, pero creo que sería bueno que fuera, o sea, que no haya que cumplir con las dos condiciones, ¿no? Sino con una u otra. Muy bien, sí, de acuerdo. Como dijiste muy bien, creo que es muy difícil si no tenemos evidencia histórica para mostrar una amenaza de hoy en una manera estandarizada, ¿verdad? Tomamos en cuenta que como en la Reserva de Acción Climática siempre hacemos un análisis de adicionalidad estandarizada a nivel de protocolo, no a nivel de proyecto, y eso es para minimizar la incertidumbre y la subjetividad en análisis a nivel de proyecto. Es decir, como Julia, como desarrollador de proyecto, no podría presentar un proyecto a mí y decir, pues, por mi proyecto, eso es la razón de que mi proyecto es adicional. Y yo, Amy, yo reviso su, pues, representación y digo, ok, sí, me parece bien. Pero en la reserva no lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Tenemos que hacerlo en manera estandarizada para reducir esta incertidumbre y subjetividad. Pero entiendo su punto. Eso también significa que probablemente hay casos cuando proyectos que supuestamente son adicionales, pues no vamos a incluir. Vamos a siempre ser un poco conservador en esta manera. Es para evitar que casos que realmente no son adicionales entran. Preferimos estar de este lado, de asegurar que siempre cualquier proyecto que entre realmente es adicional, aunque tal vez significa que no todos los proyectos van a entrar. Y eso es para, pues, obviamente, guardar el mercado en general, porque hay mucho criticismo de adicionalidad en el mercado en general por buenas razones, realmente. Sí, Julia.
Sí, lo entiendo, y creo que es bueno para todos como guardar esta, pues esta certidumbre, ¿no? Solo estaba pensando como en ciertos casos donde a lo mejor hay amenazas muy concretas, como que se haya construido un camino o que haya cambiado una política municipal o como cosas así que sean comprobables. Pero bueno, por supuesto que confiamos en el criterio y si se piensa que sigue siendo subjetivo, pues claro, lo mejor es siempre pues estar del lado conservador. Sí, no. De acuerdo. Muchas gracias, Julia. Sí, Sí, perdón, adelante. creo que, por ejemplo, ya la herramienta que existe ahorita tiene esas consideraciones, ¿no? O sea, por ejemplo, sí hay ciertas amenazas específicas y otras amenazas que a lo mejor no existen ahorita, pero se podrían tomar en cuenta. Por ejemplo, qué tanto tiempo toma en que la población llegue, el número de habitantes, etcétera, ¿no? O sea, sí hay como, ya se tienen esas consideraciones. Tal vez habría que echarle un ojito más a los proyectos de restauración y cómo funciona la herramienta. No se puede como hacer caso específico. Y Amy, no sé si tú lo ibas a preguntar ya, pero hemos hablado de manglar y esas mismas condiciones las estamos buscando para selva. En el caso de selva, por ejemplo, sabemos que la selva es un ecosistema súper vulnerable. Incluso el manejo es diferente con la selva, ¿no? Te piden un DTU, que es una manifestación de impacto ambiental combinada con un programa de manejo forestal, porque hay que demostrar que el impacto de tus actividades de aprovechamiento, por ejemplo, es cómo lo vas a atender, ¿no? Como si fuera una manifestación de impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, partiendo de ese punto, podremos decir, bueno, es que todas las selvas son vulnerables y todas merecen pasar la prueba de desempeño y tener proyectos de captura de carbono y entonces metemos las 900,000 hectáreas, no sé cuántas, del ejido tal, ¿no? Como dice Amy, sería pues como, vengan todos, ¿no? Pásenle y hagan todos un proyecto. Sería muy difícil. Entonces, en ese sentido, a veces lo que estoy leyendo en el chat ahorita es justo esto de encontrar buenas imágenes satelitales. Y lo que tenemos para poder evaluar ahorita con Selva, pues es la misma herramienta. Así que no sé si ustedes conocen algún otro estudio que pueda abordar desde otra perspectiva el riesgo de la selva. Sabemos que por más deteriorada que esté una selva, por más amenazada o más intervenida, el dosel se recupera muy rápido y desde una percepción como Google Earth o iTree es bien difícil determinar si sí hay un riesgo constante, ¿no? En el tiempo. Entonces, también es algo que estamos buscando. Tal vez nos hemos enfocado un poquito más ahorita a hablar de manglar, pero de verdad que si tienen algo de selvas también sería valiosísimo. Ya, era lo que quería decir. Gracias. Perdón, Amy, nada más complementando lo que dice Alberto, creo que ahí nos enfrentamos al tema de, bueno, digo, nos enfrentamos o los ejidos se enfrentan, no sé cómo parafrasearlo, al tema de que precisamente el ecosistema reacciona de esa manera y de repente sí es complicado justificar que hay un daño cuando muchas veces sí lo hay, pero pues bueno, el ecosistema se recupera rápido y de repente es como complicado justificar precisamente la adicionalidad que hay por las actividades del proyecto, ¿no? Entonces sí, considero que sí debe de haber una búsqueda más a fondo de información documental que nos ayude a justificar precisamente que sí está habiendo un cambio negativo dentro de la cobertura, ¿no? Qué interesante. Muchas gracias. Sí, me siento. Y Alberto, entonces lo que escucho, y voy a pasar a la próxima, ya es como discusión abierta, realmente como en general, diferentes consideraciones que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Estudios, factores, etc. Entonces lo que escucho en la selva está diciendo que pues hay degradación, pero el bosque se recupera naturalmente tan rápido de que no se puede mostrarlo con imágenes, pero el riesgo de degradación se mantiene. Pues eso es el punto, ¿verdad? Que aunque se recupera, el riesgo se mantiene y pues va a estar degradado de nuevo, etc. Eso es el punto.
Ese es el punto, y que además no es solo el riesgo para la biomasa, sino para todo lo que implica perder biomasa, ¿no? Biodiversidad, agua, etcétera. Ujú, ujú, Ujú. Ese es el punto. ujú. Entiendo, sí. Por supuesto, tenemos que enfocar en Amy, carbono, un pero comentario. entiendo. Muy bien. Sí, adelante, Juan Carlos, creo. Sí, Amy, gracias. Estaba Bueno, esperándote. Yo el primero, pensaba como... sí, el primero Dime. es de tipo operativo práctico. Recientemente, en un proyecto utilizando la herramienta de evaluación del riesgo, nos dimos cuenta que no había imágenes históricas con la resolución adecuada para diferenciar árbol de no árbol. Entonces, ahí nos basamos en el color, un poco en la fotointerpretación del color. Y también quisimos hacer un ejercicio del NDVI para estar seguros de que efectivamente ese bosque se estaba degradando. Entonces, por ahí te lo mandamos a tu correo, Amy. A lo mejor pudiera ser una herramienta a través del uso de estos sensores remotos que miden el vigor de la vegetación y pueden dar cuenta que efectivamente hay un proceso paulatino de degradación que además cumple con este criterio de objetividad que busca la reserva, y hay poco margen a la interpretación y son los datos, digamos, del sensor los que se expresan. Ese por un lado. Por el otro, Amy, es sobre el enfoque de la reserva. En algunos fondos donde se han estado buscando apoyos, particularmente de algunos proyectos, han puesto, no en duda, pero sí han expresado que les cuesta trabajo entender el enfoque estandarizado de la reserva. De hecho, te invitamos a una charla donde pudiste hablar ante estas personas y explicar los temas de adicionalidad, pero sí están, digamos, muy acostumbrados a lo que es otros estándares, ¿no? Por ejemplo, el BCS de Berra. Y entonces ponen, digamos, como un control interno, aparte de acreditar la adicionalidad para CAR, otra prueba de adicionalidad conforme a los procedimientos de Berra, que son, así como tú mencionas, muy subjetivos y cada quien expresa y pone ahí lo que quiere. Este comentario va en el sentido de si sería posible plasmar, digamos, en un boceto, en un folleto, primero explicar cómo aborda la reserva la adicionalidad y después explicar sus virtudes. Siento que nos ahorraría mucho trabajo y nos ayudaría también a convencer, digamos, a posibles financiadores. Sí están muy preocupados por la adicionalidad, como tú dices, es un tema que le interesa a todo el mercado. Y bueno, es una experiencia que estamos viviendo recientemente en un proyecto que estamos desarrollando y lo quería exponer. Yo en lo personal me siento muy cómodo con los métodos de California. Evitan esa subjetividad que mencionas y creo que eh, diferencian fácilmente un proyecto adicional del que no lo es. Pero pareciera ser que otros actores no están tan conformes, ¿no? Y bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, te entiendo súper bien. Con mucho gusto, siempre se puede invitarme a cualquier charla para explicarlo. Y estoy totalmente de acuerdo que creo que la reserva podría proporcionar diferentes recursos para explicar esos principios de contabilidad que mantenemos y la manera que lo abordamos, que podrían ser útil para el mercado y los sectores para entenderlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho creo que vamos a trabajar en esto. Muchas gracias por mencionarlo. Y mientras, si hay algo más que puedo hacer por correo, por llamada, para explicar cómo funciona la reserva y los principios de contabilidad que mantenemos, pues con mucho gusto estoy disponible y a sus órdenes. Con respecto a la calidad de imagen, perdón,
Ok, perdón. La calidad de imágenes es un punto muy interesante también. Entiendo muy bien el problema. No es un problema de cómo lo mostramos de otra manera estandarizada. Pero mencionaste un estudio, así que voy a esperar su estudio para ver si hay algo ahí. Honestamente no escuché muy bien exactamente a lo que se aborda el estudio, pero pues con gusto podemos revisarlo. Sí, Amy, gracias. A ti. Muy bien. No sé si alguien más tiene algún comentario, algo para agregar. Como mencioné, entonces, pues lo que estamos haciendo con la actualización ahorita es de revisar la herramienta en completa, pero también en particular para incluir factores para minglar y selva, ya que el estudio que incluimos desde el inicio realmente no fue diseñado para esos tipos de ecosistemas. Entonces, entendemos que esos proyectos en la selva minglar tal vez tiene diferentes factores que debemos incluir y es por eso que estamos evaluándolo. Como siempre, tenemos que basarlo en estudios científicos que muestran esos factores. Así que, como menciono, pues si hay algo más con respecto a la herramienta en general para manglar y selva o por diferentes bosques, pues ahorita al momento. Y bueno, sí, no sé si alguien más tiene algo para Yo la tengo presentación. una Sí, pregunta, Amy, pero sería para el Inge Juan Carlos. Nada más perfecto. para preguntarle qué tipo de sensor están utilizando y con cuántas bandas hicieron su análisis de cobertura. Sí, usamos Landsat, construimos el NDVI con Landsat 8 para la imagen más reciente y Landsat 5 para la imagen más histórica. Ajá. Fue Landsat con resolución 30x30 y las bandas son las del NDVI, justo las que pide el NDVI. Son diferentes el infrarrojo y el infrarrojo cercano y creo que el rojo en el sensor, pero sí nos aseguramos de bajar las bandas, digamos, que pide el índice, ¿verdad? Y fue Landsat 8 y Landsat 5. Ok, ¿cómo superaron el tema? Porque hasta donde entiendo, no, estoy desactualizado en el tema técnico de imágenes satelitales, pero hasta donde entiendo, Landsat 8 me parece que la resolución es a 15 metros. ¿Cómo superaron esa diferencia en la resolución, Inge? No, fíjate, bajamos a 30x30, a 30x30 la resolución espacial. Pero lo que puedo hacer, Charlie, es enviarte los resultados que obtuvimos, incluso también los resultados visuales con i3 con Google Earth. Digamos, hicimos ese segundo ejercicio para confirmar que estábamos evaluando bien árbol no árbol en la imagen histórica. Ok, si se pudiera, se lo agradecería, Inge, porque sí es un tema que, digo, es interesante desde el punto de vista técnico, pero también para ver si se puede proponer una metodología que se pudiera incluir dentro de Del protocolo, ¿verdad? protocolo, porque pues Landsat, bueno, las imágenes de Landsat están abiertas al público. El tema es el aspecto técnico, cómo simplificarlo, ¿no? Porque sí o sea, sí hay que tener ciertos conocimientos para la corrección y etcétera. Sí, y bajar las imágenes, saber dónde bajarlas, todo eso, claro. Ajá. Perfecto, muchas gracias, Charlie y Juan Carlos. Creo que esto fue muy como vinculado con su pregunta inicial, ¿verdad, Charlie? De requerir un poco más claridad de cómo se utilizan las imágenes satelitales y su resolución. Así que espero que muchas gracias, Juan Carlos. También sí, espero que ya podemos tal vez clarificarlo un poco más y incluir claridad en el protocolo. Sí, claro, lo comparto de mí. Ajá. Perfecto. No sé si alguien más, pues con respecto a este punto, no sé si alguien más que tiene experiencia con este punto tiene algo más para agregar con su experiencia con los proyectos o en general. Muy bien. Y pues sí, de nuevo,
No sé si alguien más tiene algún otro comentario que debemos considerar para adicionalidad. Creo que, pues, por supuesto, vamos a revisar todos los estudios que han mencionado hoy. También si podrían, vamos a guardar el chat, como siempre, pero si quieren enviarlo por correo electrónico con más explicación, les invitamos a hacerlo de esa manera también. Y bueno, también, pues, con gusto podemos revisar, pues, los lineamientos para el análisis de imágenes satelitales para ver si podemos poner más claridad y asegurar que realmente pues es factible y que se puede implementarlo para mostrar pues la tendencia de cobertura de copa. ¿Algo más que debemos considerar? Okay, muy bien. Pues bueno, entonces les invitamos a enviar cualquier comentario, sugerencia con respecto a la diseñabilidad en general. Por supuesto, hemos enfocado mucho en lo que hemos escuchado hasta la fecha. Es lo más importante, lo que tiene que ver con este análisis de la herramienta, en particular para Selva y Manglar. Pero pues si hay otros comentarios, les invitamos a enviarlo. Y de ahí nosotros estamos trabajando ya en la redacción del protocolo. Ojalá que vamos a tener un borrador para competir con ustedes como probablemente al fin de enero. Pero ahí vamos y de ahí probablemente vamos a invitarles a hacer otra reunión del grupo de trabajo después de competir el borrador para que podrían ya también competir cualquier comentario para incorporarlo antes del borrador que vamos a compartir para el periodo de comentarios públicos, ¿verdad? Siempre pues intentamos compartir un borrador con un grupo de trabajo antes de ese periodo de comentarios públicos. Así que ahí vamos. Y bueno, muchísimas gracias por todo su tiempo, por los últimos 5 llamadas. Pues realmente estas llamadas han sido totalmente clave y muy, muy útil. Todas sus sugerencias, sus comentarios, su participación nos ayuda tanto para pues, la revisión del protocolo, para asegurar que realmente pues, se puede implementarlo y que se mantienen los criterios mejores, ¿verdad? Para pues, los proyectos de México. Así que muchísimas gracias. Pues le agradecemos muchísimo. Y cualquier otra cosa, pues estamos pendientes. Espero que tengan un muy buen fin del año. Es un honor, un gusto trabajar con ustedes. Y pues bueno, nos hablamos en el próximo año. Pues obviamente quedamos pendientes durante todo ese periodo y vamos a estar trabajando hasta el fin del año, pero si no tengo chance de hablar con ustedes antes, que tengan un buen fin del año y hablamos en el próximo. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, Jaime. Un saludo a todos. Saludo. Gracias, feliz año, felices fiestas, gracias. Muchas gracias a todos, felices fiestas.